Hermanos, en esta hora traigo un tema para compartir con cada uno de ustedes. El tema de esta mañana, hermano, lleva por título: ¿quién nos separará del amor de Cristo Jesús? Hay algo interesante, hermano, que sucede en la vida del cristiano cuando entrega su vida a Cristo Jesús. Hay una parábola que habla acerca del sembrador y dice que parte de la semilla cae en el camino. Otra parte de la semilla cae entre piedras, otra parte de la semilla cae entre espinos, otra parte de la semilla cae en buena tierra. Es decir, cuando nosotros nos entregamos a Cristo Jesús, hermanos, hay personas que fácilmente se dejan llevar o se dejan mover por el maligno, y lo que fue sembrado en la mente nos damos cuenta que los hermanos pues luego dejan de llegar a la iglesia, dejan de creer y se apartan. Son las personas la semilla que cae en el camino, pero hay otros que caen en pedregales. Ese es el cristiano que, bueno, está en la iglesia, se bautiza, está feliz, está gozoso, ha entregado su vida a Cristo Jesús, pero cuando vienen las pruebas, las aflicciones por causa de la palabra de Dios, tropiezan y se salen de la iglesia. Pueden pasar 1 año, 2 años, 3 años, 5 años, llegan las pruebas por causa de la palabra de Dios y bueno, uno tropieza. Están los que caen entre espinos. Este es las riquezas y el afán. El cristiano es buen cristiano, se bautiza, está en la iglesia, sirve, llega a ser tal vez un director de algún departamento, pero llega el momento en que el amor al dinero, es decir, poco a poco van haciendo que esta persona se vaya desviando de las cosas de Dios y bueno, al final de todo también falla. Cuando digo yo el que cayó entre piedras, que es la segunda persona que recibe el mensaje, son aflicciones, problemas en el hogar, con los hijos, matrimonio, divorcio, etcétera, y se salen de la iglesia. Cuando digo el que cae entre espinos, es ese hermano, esa hermana que le llama más el amor al dinero y entonces se va desviando y sin darse cuenta está perdido sin Cristo Jesús. Pero hay una persona, hermanos, que dice que el mensaje cae en buena tierra. Y ese es el hermano que a pesar de los problemas, a pesar de que ha enfrentado un divorcio, a pesar de que sus hijos están en las drogas, a pesar de que le ha ido un poco duro en la vida, está firme en la iglesia. Amén. Y nosotros debemos de ser esa buena tierra, ¿verdad? Ahora, hermanos, el mensaje de hoy es: ¿quién nos separará del amor de Cristo Jesús? Vamos a leer en la Biblia, hermanos, Romanos capítulo 8, y vamos a ver qué dice el apóstol Pablo. En Romanos capítulo 8, donde fue la lectura bíblica, hermano, encontramos un mensaje precioso de la palabra de nuestro Dios. Romanos capítulo número 8 y el verso número 28 en adelante, dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a esto también llamó, y a los que llamó, a esto también justificó, y a los que justificó, a esto también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Dice Pablo. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo Jesús? Dice Pablo. Tribulación, angustia, persecución, hambre o desnudez o peligro o espada, como está escrito: por causa de ti somos muertos todos el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó.
por la cual estoy seguro, dice Pablo, que ni la muerte, que ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hermanos, ¿quién te puede separar de Cristo Jesús? Dime quién. ¿Los problemas? Cuando una persona, hermanos, entrega su vida a Cristo Jesús, es lo más precioso que pudo haber hecho en la vida. Estar viviendo en los caminos de Dios. Hay bendiciones, hay paz, hay gozo, hay felicidad, hay tranquilidad, hay prosperidad. Dios te bendice grandemente y abundantemente. Pero ¿qué sucede, hermanos, cuando una persona entrega su vida a Cristo Jesús y empiezan los problemas? Hay personas que fallan y dejan de llegar a la iglesia. Yo les digo una cosa, mis apreciados hermanos, no hay nada que nos separe del amor de Cristo Jesús. Es decir, hermanos, ese amor que Cristo Jesús vino a morir en la cruz del Calvario un día, hermanos, es la mayor prueba de amor de un Dios poderoso, un ser que ama a sus hijos aquí en la tierra. Es decir, mis apreciados amigos y hermanos, el amor de Cristo Jesús, el amor de Dios el Padre que tiene para con sus hijos, tanto amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Cuánto más amor podemos esperar de un Padre que dio a su único Hijo para que podamos tener salvación, esperanza en la vida eterna? Es decir, mis apreciados hermanos, nosotros como cristianos no nos debemos de separar de ese amor que Cristo nos da, de ese amor que un día el Padre nos dio cuando envió a su Hijo a morir en la cruz del Calvario. Pero ¿qué pasa, hermanos, cuando perdemos el primer amor? Vamos a ver 5 cosas que suceden. Número 1, sientes menos gozo al leer la Biblia. Cuando una persona va perdiendo el amor de Cristo Jesús, siente menos gozos en leer la Biblia. Es decir, antes su delicia era estudiar la palabra de Dios, leer la palabra de Dios, escudriñar la palabra de Dios. Pero llega el momento, hermanos, que empieza a perder el apetito por leer la palabra de Dios. Y toda persona que desea conocer mejor a Dios debe leer la Biblia. Nadie puede decir que sigue los pasos de Jesús si no ha leído sobre sus enseñanzas ni su vida de Jesús. Es por ello que es importante tener un tiempo, hermanos, de lectura diaria de la palabra de Dios. Todos los días. De manera que cuando alguien comience a perder, hermanos, el gozo que produce leer la Biblia, entonces es una señal de que su corazón no está siendo receptivo al mensaje que Dios quiere transmitirle a él. Ese es el número 1. Número 2, ¿cómo se pierde el amor a Cristo Jesús? Nuestro primer amor cuando nosotros nos entregamos a Cristo Jesús. Número 2, ¿va a la iglesia por costumbre o obligación? ¿Cuántos de aquí venimos porque queríamos venir a la iglesia? A ver, levante la mano. ¿Alguien vino porque, bueno, tengo que ir a la iglesia, o mi papá me trae a la fuerza, o mi mamá me trae a la fuerza? A ver, ¿quién está aquí así? Que venga por obligación o que sienta una costumbre venir a la iglesia. Llegó sábado, bueno, tengo que vestirme, voy a la iglesia porque mi papá es lo que hacen y tengo que hacer. ¿Quién siente que viene a este lugar para sentir la presencia de Dios? Amén. Venimos a este lugar, hermanos, porque encontramos gozo, porque encontramos paz, porque en este lugar se manifiesta la presencia de Dios en nuestra vida. Amén. Es decir, mis apreciados hermanos, cuando nosotros venimos a la iglesia y nos vestimos para venir a la casa de Dios, sentimos, hermanos, la presencia de Dios en nuestra vida y sentimos que venimos a adorar a un Dios vivo, creador de los cielos y de la tierra. El que nos da la fuerza para trabajar, el que nos da el sustento diario, el que nos regaló una esposa, el que nos regaló a nuestros hijos. Es decir, venimos a adorar a un Dios vivo. Y eso es la diferencia entre venir a la iglesia por costumbre o obligación. Los cristianos debemos vivir en la comunidad la Biblia, vivirla y estudiarla. Y la Biblia dice que debemos reunirnos como hermanos para dar evidencia de nuestra fe.
Pero la mayor parte de nuestro tiempo es en nuestro hogar, donde usted pasa conviviendo, donde usted pasa compartiendo, donde usted pasa recibiendo el mensaje de Dios en el hogar. Es decir, la iglesia nada más venimos como un soplo, venimos a compartir la fe que creemos nosotros. Pero donde usted pasa tiempo, donde usted tiene su cuarto de oración, donde usted ora, donde usted comparte el mensaje con su familia, donde usted recibe el mensaje de Dios, donde usted conversa con Dios, es en su hogar. Es decir, mis apreciados hermanos, y sin embargo, si comienza uno a ir a la iglesia para hacer vida social, porque ya es costumbre, para que otros hablen mal de ti o para fijarse en todo lo demás, entonces tú estás errado y no has entendido el plan de salvación. No has entendido el propósito por la cual venimos a la iglesia a adorar. Hermanos, hay dos cosas importantes que yo quiero mencionarles que se hacen en la iglesia. Número uno, escuchar la palabra de Dios. Número dos, ¿qué se hace más? Orar, hablar con Dios. Pero hay algo importante, hermanos, que se hace en el día sábado. Adoración. ¿Y qué es adoración, hermanos? Además de cantar. Adoración es venir a la casa de Dios y devolverle a Dios lo que le pertenece. El diezmo y las ofrendas. Es decir, mis apreciados hermanos, eso es adoración. ¿Por qué venir, hermanos, a la iglesia vacío, sin nada, tanto que Dios nos ha bendecido y nos ha prosperado? ¿Por qué venir a la casa de Dios sin nada, traerle un presente, traer una ofrenda a nuestro Padre Celestial? Eso es adoración, hermanos. Adoración no solamente es venir a leer la palabra de Dios, adoración es reconocerlo a Él como dueño de todo. Número 3, hermanos, te preocupas más por otros asuntos que por tu comunión con Dios. Pese a que es difícil desligarse de las obligaciones que tenemos en el trabajo, los estudios, la vida social, etcétera, la comunión con Dios debe ocupar el primer lugar en nuestras vidas. Cuando comienzas a darle mayor relevancia a otros asuntos, ellos se apoderan de tu corazón y comienzan a manejar tu vida. Por ejemplo, el trabajo. ¿Cómo es el trabajo contigo? ¿Te domina o no te domina el trabajo? Una manera de saber si está ocurriendo esto en tu vida es preguntarte, ¿cuántas veces he pensado más en otras cosas que en Dios durante este día? Si en tu respuesta no está Jesús, en tu vida, hermano, no ocupa a Dios el primer lugar. Mañana, el lunes, ¿qué es lo que primero piensas? ¿Piensas en las cosas eternas o piensas en otra cosa? Lo que tú más piensas en ese día, ahí está tu primer amor. Es decir, ahí está tu vida. Tu vida no está consagrada en los caminos de Dios, hermano. Tú estás desviado y no estás pasando tiempo con nuestro Dios. Comienzas a notar errores en otro. Ese es otro, o el número 4, que estás perdiendo tu primer amor. Y si llegaste al punto donde crees saberlo todo con respecto a la Biblia, Dios y la fe, puede que entonces también creas que eres lo suficiente capaz como para criticar a los demás. Algunos afirman que la crítica es buena, sin embargo, cuando esta no promueve el crecimiento, entonces es vana. Cuando a veces hay personas que critican y afectan la vida espiritual de los demás, hermanos, ya has perdido tu primer amor, que es Dios. Ora sin fe. ¿Cuántas personas le ha pasado, hermanos, que cuando oran sin fe? ¿Saben qué es orar sin fe? Que tú oras, Señor, te damos gracias en el nombre de Jesús, amén, se acabó. No tienes fe, no tiene nada, tu oración está vacía. No sientes el poder de Dios en tu vida, no oras con poder, no oras con fervor, porque no sientes al Espíritu de Dios en tu vida. Es decir, no tienes fe. Hay personas, hermanos, que la fe se desarrolla cuando hay un problema. Te detectaron cáncer, vas a morir. Estás perdiendo a tu esposo o a tu esposa, entonces te arrodillas, lloras y oras. Esa es la oración de fe. Cuando tú clamas a Dios, pidiendo y reclamando las promesas de Dios. Pero ¿qué es la oración sin fe, hermanos? La oración sin fe es cuando tú oras, como cuando oras por los alimentos. Es una oración simple, es una oración vacía, es una oración que no tiene ni una porción del Espíritu Santo. No crees ni lo que estás pidiendo tú mismo. ¿Cómo piensas que Dios va a responder tu oración, hermano y amigo?
Esa es la oración sin fe, hermanos. La oración no puede faltar en la vida de un cristiano que quiere tener una relación personal con Dios. Nunca, nunca puede faltar, hermanos. Si tú quieres tener una relación personal con Dios, debes de ser una hermana o un hermano de oración. Orar sin cesar, como lo decía el apóstol Pablo. Es decir, mis apreciados hermanos, orar, orar, orar. Hermanos, esa es la clave para que el cristiano sea un cristiano firme en la fe en todo tiempo. La oración es una conversación con Dios que se hace con fe. Si no estás orando de esta manera, no obtendrás ninguna respuesta y pronto te verás más alejado de Jesús, por lo que es una señal de alarma. Cuando usted no ora con fe, hermano. Tenemos que orar con fe, hermanos. Tenemos que orar clamando a Dios, porque Dios todo lo cumple. Dios es un Dios poderoso, hermanos. Cristo. La sierva del Señor, hermanos, dice algo importante, hermanos, acerca de Cristo. ¿Por qué nosotros debemos de amar y seguir a Cristo ante todos los obstáculos de la vida? Cristo podría haberse apartado de nosotros a causa de nuestra culpabilidad de pecado. Pero en vez de hacerlo, vino y habitó entre nosotros, lleno de toda la plenitud de la deidad, para ser uno con nosotros, a fin de que por medio de su gracia pudiéramos obtener la perfección, deponiendo su vida en una muerte de vergüenza y sufrimiento, pagó el rescate del hombre. ¡Qué amor abnegado de Cristo Jesús! Descendió de la excelsitud, revestido de divinidad con la humanidad, y fue bajando paso a paso a las profundidades mismas de la humillación. No hay sonda que pueda medir la profundidad de ese amor. El que lo tenía todo, el Rey de Reyes, hermanos, bajó y se humilló para que hoy en día nosotros pudiéramos tener la esperanza de la salvación. Es decir, mis apreciados hermanos, no hay mayor amor que Dios haya mostrado que el amor de enviar a su Hijo Cristo Jesús a morir por nuestros pecados. ¿Cuánto amor y qué me separará del amor de Cristo Jesús? Nada, hermanos. No hay nada que nos separe de Cristo Jesús. Cuando usted, hermano, se ha bautizado y usted ha entregado su vida a Cristo Jesús, usted no se ha entregado a la iglesia adventista. Usted no se ha entregado al pastor, usted no se ha entregado a una denominación, usted no se ha entregado a un anciano, usted ha hecho un compromiso con Dios porque usted quiere obtener la salvación. Es decir, y la salvación es Cristo Jesús, mis apreciados hermanos. La mensajera del Señor dice algo más importante sobre el amor que Cristo nos mostró, que Dios nos mostró a nosotros. Dice, Cristo nos mostró cuánto poder puede Dios con nosotros y cuánto sufrió nuestro Redentor para asegurar nuestra completa restauración. Desea que sus hijos revelen su carácter y que ejerzan su influencia a fin de que otras mentes puedan ser puestas en armonía con la mente de Él. Es decir, hermano, al momento que Jesús nos rescató del pecado, ahora nosotros somos embajadores que mostramos ese gran amor que Cristo Jesús nos dio. Es decir, nuestro Padre Celestial, hermanos. El apóstol Pablo dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo Jesús? Nada, hermanos. Nada cuando nosotros hemos creído en Dios. Nada cuando nuestro compromiso no es con la iglesia, sino con Dios. Y la primera pregunta que yo quiero hacerte, ¿ama usted a Dios? ¿Ama usted a Dios? ¿Cuánto ama usted a Dios? La pregunta es, ¿es Dios su tesoro de usted? Jesús dijo, donde esté vuestro tesoro, allí también estará vuestro corazón. Lucas 12:34, es decir, allí estará tu amor. Él estaba tratando de persuadirnos para que pusiéramos nuestros tesoros en los cielos, no en la tierra. No estaba exhortando a atesorar a Dios por encima de todas las cosas, porque lo que usted atesora es lo que usted aprecia, lo que usted ama en su corazón. Por tanto, la pregunta es, nosotros, hermanos, que estamos aquí, ¿amamos a Dios? ¿Amamos realmente a Dios? Significa que Dios es nuestro tesoro, es Dios la realidad más valiosa de nuestra vida.
¿Cuánto creemos que Dios es la realidad más valiosa de nuestra vida? Amén. ¿Cuánto realmente decimos, sí, Señor, te amamos de corazón? Amamos porque te amamos, Padre Santo. Es decir, mis apreciados hermanos, ¿cuántos de nosotros amamos a Dios? ¿Y cuántos de nosotros sentimos que Dios tiene un propósito en nuestra vida? Somos llamados por Dios. Cuando nosotros nos entregamos en el bautismo, hermanos, nosotros somos llamados por Dios. Romanos capítulo número 8 y versículo, Romanos capítulo 8 nos dice la palabra de nuestro Dios, y versículo número 28 dice: y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Dios tiene un propósito contigo, hermano. Dios tiene un propósito conmigo. Dios tiene un propósito con cada uno de ustedes. Es decir, mis apreciados hermanos, no sientan ustedes que Dios los ha abandonado. Si usted no siente una fe genuina en su vida, es porque usted no ha buscado a Dios. Es porque usted no ha pasado tiempo con Dios. Pero mis apreciados hermanos, Dios tiene un propósito con cada uno de ustedes que se tomó el tiempo para venir en este lugar. Es decir, mis apreciados amados, ha sido usted llamado por Dios conforme a su propósito. Y esto no significa que usted ha escuchado el Evangelio, o esto no significa, hermano, que usted un día se bautizó. No, hermano, usted ha sido llamado por Dios. Es Cristo para usted el poder y la sabiduría de Dios en su muerte por los pecados. Es decir, mis apreciados hermanos, el amor de Cristo Jesús es un amor verdadero que Él tiene para con sus hijos. Y Él no quiere, hermanos, que nadie perezca. Él quiere que todos procedan al arrepentimiento. Es decir, mis apreciados hermanos, estamos llegando a un tiempo, hermanos, cuando los seres humanos ya no quieren una relación con Dios. Cuando hay personas que piensan que estar unido a Dios es estar unido a reglas que no pueden cumplir. Porque no han entendido, hermanos, el amor de Dios ni el propósito de Dios. Porque no han entendido, hermanos, que un día estábamos perdidos y lo que nosotros merecíamos era la muerte. Pero Jesús, hermanos, en su infinito amor, vino a este mundo para que cada uno de nosotros podamos tener la vida eterna. Y eso es lo que nos llena, hermanos, porque nosotros, hermanos, somos salvados por la gracia de Cristo, por ese amor grande que Dios tiene para con nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo Jesús? ¿Tribulación o algún tipo de problema o presión? ¿Angustia o algún tipo de dificultad o crisis? ¿Persecución o algún tipo de oposición o burlas? ¿Hambres o cualquier sufrimiento o escasez o desnudez o algún asalto o vergüenza? ¿O peligro o cualquier riesgo que amenaza con nuestra vida o espada? ¿O cualquier herida o violencia o muerte? ¿Podrá alguna de estas cosas, hermanos, separarnos del amor de Cristo Jesús? Pablo responde, no, hermanos. Cuando nosotros realmente nos hemos bautizado y hemos entregado nuestra vida a Cristo Jesús, no hay ninguna de estas cosas que nos puedan separar de Cristo Jesús. Y si llega el momento, hermanos, que usted deja la iglesia, porque hay personas, hermanos, que buscan miles de excusas para dejar la iglesia, personas que nunca amaron a Dios, personas que nunca se arrepintieron de verdad, personas que nunca aceptaron a Cristo Jesús, en realidad en su vida son las únicas personas que abandonan la iglesia. Personas que nunca se arrepintieron. Porque cuando uno se entrega a Cristo Jesús, hermano, el amor que uno siente por Dios lleva y produce en la vida un arrepentimiento genuino y verdadero. Y hay personas, hermanos, que se bautizan porque sienten una sensación, porque sienten una emoción que van a entregar su vida a Cristo Jesús. Pero no tarda mucho tiempo, hermanos, y abandonan la iglesia porque no tuvieron una relación personal con Dios. Porque nunca, hermanos, realmente vivieron una vida arrepentida ante Dios. Pero cuando una persona comprende, hermanos, que Dios nos ama, esa persona se entrega y a pesar de que tiene fallas en la vida, vuelve a los caminos de Dios porque reconoce a Dios, pero no vuelve, hermanos, para seguir sentado como las demás personas. Vuelve con un propósito de entregar su vida a Cristo Jesús porque cree que Él es la fuente de la salvación. Es decir, mis apreciados hermanos, yo quiero preguntar en esta hora, ¿hay alguna persona que está en este lugar y que sienta y pueda decir,
tal vez yo no he sentido el amor de Cristo Jesús en mi vida. O tal vez me he desviado del camino de Dios. Pero en esta hora yo quiero reconocerlo como dueño de mi vida. Y yo quiero decirle, Señor, realmente yo te amo, Dios. ¿Hay alguna persona que está aquí en este lugar y quiera ponerse de pie y quiera decir, Señor, realmente yo te amo? Y yo quiero vivir para reinar contigo por los siglos de los siglos. ¿Hay aquí alguna persona, hermano, que esté en este lugar y quiera ponerse de pie y quiera decir, Señor, tal vez yo me he apartado o tal vez no he vivido de acuerdo a tu palabra, pero en esta hora, Señor, yo quiero vivir una vida entregada a tus caminos? ¿Hay aquí alguna persona, hermanos, que esté en este lugar y que quiera decir, Señor, realmente te reconozco como dueño de todo y quiero entregarte mi vida? Tal vez no es en este momento, hermanos, más después, pero ¿cuántos de los que estamos aquí, hermanos, amamos a Dios? Amén. ¿Cuántos de los que estamos aquí en este lugar reconocemos a Dios como dueño y creador de todo? ¿Cuántos de los que estamos aquí, hermanos? Amén. Vamos a cantar un himno, hermanos, y al momento que cantamos este himno, el himno número Tuyo soy Jesús, vamos a cantar este hermoso himno, hermanos, y al momento que estemos cantando este himno, yo voy a invitar a aquellas personas que sienten que son de Jesús realmente, y que Dios las está llamando, que sienten que el Espíritu Santo está tocando el corazón y les está diciendo, quiero venir a ti, Padre Santo. Vamos a cantar este hermoso himno y yo voy a invitar a aquellas personas que realmente sientan el poder de Dios en su vida, que sientan que el Espíritu Santo les llama y que quieran hacer una reconciliación con Dios. No importa si es un hermano o una persona que no está bautizada, pero en esta hora hay alguna persona, hermano, que quiere reconciliarse con Dios. Vamos a invitarlo que pase en esta hora, hermano. Y más cerca estar de ti, aún más cerca de tu cruz, llévame, oh Salvador, aún más cerca de la luz, viva yo, buen pastor. Dios le bendiga, hermana. A seguirte a ti me consagro hoy, motivado por tu amor. Y mi espíritu, alma y cuerpo doy por servirte, mi Señor. ¿Quién quiere estar cerca de Jesús? Más cerca de tu cruz, llévame, oh Salvador, aún más cerca de la luz, viva yo, buen pastor. ¿Quién quiere seguir a Jesús, hermano? Con pura y santa delicia es de tu comunión gozar, conversar contigo en tu dulce voz, cada día escuchar, aún más cerca de tu cruz, llévame, oh Salvador, aún más cerca de la luz, viva yo, buen pastor. ¿Alguien más, hermano, quiere ponerse de pie? No comprende cuál es la profundidad, hasta que contigo, Jesús, esté en gloriosa eternidad. Aún más cerca de tu cruz, llévame, oh Salvador, aún más cerca de la luz, viva yo, buen pastor. Yo quiero preguntarte en esta hora,
hora, querido hermano, quieres reconciliar tu vida con Cristo Jesús, quieres decirle, Señor, aquí estoy, porque reconozco el gran amor que tú tienes para conmigo. Hermano, Jesús vino a morir por cada uno de nuestros pecados, por cada uno de nosotros. Y hay algo interesante, hermanos, que dice la palabra de Dios, que Dios no vino por los justos, sino Él vino por los pecadores, hermanos. Las personas que necesitan de Cristo Jesús. A mí me llena de gozo cómo ver a Jesús, hermanos, que entraba en la casa de los pecadores. Y Él convivía con ellos porque Él buscaba una cercanía con cada uno de ellos, hermanos. Y yo te pregunto en esta hora, ¿hay aquí alguna persona que quiera reconciliarse con Dios? O quiera decirle, Señor Jesús, quiero entregar mi vida a ti, Padre Santo. Porque reconozco ese gran amor que tiene, que tú enviaste a tu Hijo a morir en la cruz del Calvario. ¿Hay alguna persona que se ha movido por el amor de Dios en esta hora y quiera decir, Señor, yo quiero reconciliarme contigo? Porque yo siento que el Espíritu Santo me está llamando y me está diciendo, ven, ven a mis caminos. Hermanos, ¿hay aquí alguna persona, algún hermano de iglesia que quiera hacer un pacto con Dios y quiera decirle, Señor, en esta hora yo quiero reafirmar mi fe, reafirmar mi compromiso contigo y vivir por toda la eternidad? ¿Hay aquí alguna persona que no se ha bautizado y quiera pasar también y quiera decir, Señor, quiero que Padre Santo, tú intercedas por mi vida, por los problemas que tengo? En esta hora hay alguna persona, hermanos, que quiera decirlo, quiere pasar. ¿Hay alguna otra persona, hermanos, que quiera pasar para que oremos, para pedirle a Dios que Él le pueda dar fuerza, que Él pueda ayudarlo en sus problemas? Tal vez hay problemas, hermanos, hay personas que están pasando problemas de divorcio, problemas con los hijos, problemas financieros. No sabemos qué problemas estén pasando, hermanos. Hay personas, hermanos, que están viviendo en problemas. ¿Quieres ponerle tu vida a Cristo Jesús en esta hora? Ven. Ven en esta hora, Cristo Jesús, Dios te bendiga. ¿Hay alguna otra persona, hermanos, que quiera decirle, Señor, yo quiero entregar mi vida a Cristo Jesús? Porque Dios tiene el poder para hacerlo, hermano. Nosotros no podemos hacerlo, pero Dios tiene el poder para cambiar, para ayudarte, para darte esa paz y para resolver los problemas que tú estés pasando. ¿Hay alguna otra persona que quiera pasar en este lugar? Ya tenemos a algunas personas, hermanos, que han reconocido y fueron movidos por el poder de Dios. Dios le bendiga. Hay otra persona, hermanos, que quiera venir aquí enfrente y quiera decirle, Señor, quiero tener un compromiso contigo, Padre, porque reconozco que tú eres Dios, porque reconozco que tú eres el dueño de todo.